Bienvenidos a Joyitas Unreal. En esta nueva serie de vídeos vamos a intentar explicar de forma sencilla cómo funciona el sistema PBR de Unreal Engine. Bien, pues en esta serie de vídeos vamos a tratar el tema de Physically Based Rendering o PBR y materiales en Unreal Engine. Así que el primer paso es saber en qué consiste un material. Básicamente va a ser una combinación de texturas y cálculos matemáticos que en conjunto nos van a dar un look final en un asset del juego, y simplemente pues que sepáis que puede ser en base a texturas o también en base a pues características generadas dentro del material que a lo mejor no dependen de ciertas texturas. Podría ser con constantes, por ejemplo. Bueno, pues crear un material en Unreal Engine es extremadamente fácil. Si seleccionamos una Static Mesh, vemos que tiene secciones con distintos materiales. Si quisiéramos crear un material para una de esas secciones, pues lo único que teníamos que hacer es ir al Content Browser, botón derecho, utilizar el material en el acceso directo, o por el contrario ir a la sección de Materials y darle a Material. Le vamos a normalmente prefijar con una M mayúscula para indicar que es un material y luego le vamos a dar un nombre, pues que en este caso podría ser PBR Ball, por poner un ejemplo. Una cosa importante es crear una instancia de material que vale para poder variar los parámetros que hayamos creado dentro del material de forma sencilla y en tiempo real, y para eso lo único que tendríamos que hacer es crear una Material Instance, que en este caso pues yo de nuevo le pondría un prefijo que fuera pues MI de Material Instance PBR Ball. Como veis ya tengo creados unos para luego hacer un showcase, así que pues bueno, esto sería todo. Es tan simple como esto, crear el material, y si lo quisiéramos aplicar pues sería tan sencillo como arrastrar el material que queramos a nuestro objeto o arrastrarlo a uno de los slots o directamente seleccionarlo en el desplegable. Bien, pues una vez que sabemos lo que son los materiales y cómo crearlos, vamos a empezar a hablar de PBR. Como ya he mencionado antes, es el acrónimo de Physically Based Rendering, que quiere decir render basado en físicas. Esto es importante porque va a intentar imitar este modelo de shading el comportamiento que tiene la luz en el mundo real, el comportamiento físico de la luz. Entonces, los materiales que utilizan estos principios PBR van a ser normalmente más precisos y tendrán un look más natural y más parecido a la realidad que materiales que hemos desarrollado simplemente pues ajustando parámetros, como se diría así rápido, a ojímetro, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a ver que nos permite crear materiales de forma bastante sencilla que sean fotorrealistas o que tiendan a imitar muy bien la realidad. Entonces, otra ventaja que tienen también es que funcionan más o menos bien en distintos escenarios de iluminación, cosa que a lo mejor con otros materiales que no sean PBR esto no pasa. Igual el material funcionaba muy bien para una escena de día, pero en una escena de noche se ve fatal. Que por cierto, también todos estos beneficios se pueden aplicar a rendering no fotorrealista. Como podéis ver, pues cualquier película de Disney o Pixar usa PBR de manera amplia. Entonces, pues que sepáis que también se puede aplicar a render estilizado. En Unreal Engine, por supuesto, pues vamos a utilizar PBR en cuestión de rendering en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene PBR y por qué es interesante y Unreal ha elegido este modelo de shading? Bueno, lo primero es que es bastante intuitivo y consistente. Vais a ver que una vez que entendamos los principios que hay detrás del PBR, vamos a conseguir resultados buenos de forma fácil y de forma consistente. En cuestión de calidad vamos a tener tanto render fotorrealista cubierto como render estilizado, así que vamos genial. Y luego además nos va a permitir ahorrar tiempo porque va a ser menos prueba y error. O sea, no va a ser, bueno, pues voy a ajustar a ver este parámetro para arriba, para abajo, funciona o no funciona. No, directamente pues voy a saber, ¿es un metal? Pues tengo que utilizar tal cosa a 1.
Y luego, por supuesto, pues la compatibilidad. Vais a ver que cuando entendáis bien el pipeline, también podemos tener el mismo look en distintas aplicaciones de creación digital. Entonces podemos pues, pasar un look de Substance a Unreal sin que cambie demasiado cómo se ve el objeto, de Mixer a Unreal, etcétera, etcétera, etcétera. De Maya a Unreal, o sea, podemos ir cambiando de software sin tener miedo de que el objeto de repente, sus texturas, su look, cambie de manera pues muy sustancial. Y nada, lo que hay que tener en cuenta es que el PBR no solo es un modelo de shading, sino que es una combinación de trabajo en cuestión de materiales, cuestión de lighting y cuestión de exposición. Todos estos conjuntos, todo este conjunto de cosas, pues nos va a dar el Physically Based Rendering. Entonces, si estamos hablando de propiedades físicas, lo primero que suele pasar es que cuando vemos fórmulas y demás nos asustamos un poco y no sabemos de qué va la cosa y podemos pensar, bueno, esto solo lo va a entender un científico. Lo que intento con esta serie es que veáis que no es así. Entonces, cuando hablamos de materiales físicamente correctos, ¿qué quiere decir esto en la realidad y qué quieren decir estas fórmulas y estos dibujos que se suelen ver? Pues bueno, lo primero que van a cumplir estos materiales es que tienen una BRDF no negativa, que es esta formulita de aquí, mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la luz que se ve reflejada en la superficie nunca va a ser negativa, o sea, que siempre va a reflejar luz, nunca la va a absorber. Entonces, simplemente, pues eso, que no es un agujero negro, ¿no? O sea, que básicamente en la superficie normalmente va a rebotar una cantidad de luz. Y esa cantidad de luz pues puede ser 0 si no rebota nada, pero no puede ser menor que 0 porque eso pues sería eso, un agujero negro y no es el caso. Entonces, ese es el primer punto. La luz que se ve reflejada de una superficie a cámara, desde una fuente de luz a cámara, pues tiene que ser positiva o 0. Luego, la ley de conservación de energía también nos dice que un objeto no puede reflejar más luz de la que recibe. En este término hay una pequeña excepción que es en los materiales emisivos, que sí que pues emiten luz, entonces tal, pero no reflejan más de la que se recibe, ¿no? O sea, en ese caso estás emitiendo, pero nunca va a reflejar más de la que recibiste. O sea, como máximo puedes reflejar toda la que recibes, pero no más. Y por último, el principio de reciprocidad de Helmholtz, que básicamente quiere decir que si cambiamos la cámara de sitio y la luz de sitio, la medición de flujo en un punto pues va a ser la misma. O sea que la cantidad de luz reflejada no va a cambiar. Obviamente las sombras y todo eso sí que cambiará, pero lo que es el flujo en ese punto que estamos calculando la iluminación, si hacemos un swap de cámara y de luz, pues no va a afectar al flujo en ese punto. Y por último, pues tenemos el efecto Fresnel, que simplificando mucho es un efecto que afecta a todos los materiales y que básicamente lo que quiere decir es que dependiendo del ángulo de visión de cámara con respecto a la superficie, pues va a reflejar más o menos luz. Entonces simplemente que sepáis que de frente refleja menos que si estamos en un ángulo ya muy extremo con respecto a cámara en el cual pues va a reflejar mucho más. Esto se ve mejor con este esquema en el cual vemos que por supuesto dependiendo del material esto cambia, pero en el caso de una bola cromada, pues como veis, si estamos en el centro refleja un 75% o así, y según nos vamos yendo al ángulo en el borde, ¿no? A esos ángulos más extremos, pues vemos cómo empieza a reflejar más. Y lo mismo con la goma, lo que pasa que en el caso de la goma empezamos desde más abajo, tenemos al principio muy poca reflectividad, ¿no? Cerca de un pues, 25, un 20%, y según vamos yéndonos hacia el borde, pues la reflectividad aumenta, exactamente igual que en el otro material. Muy bien, pues hemos preparado un material para ver el efecto Fresnel en todo su esplendor. Dentro del Material Editor de Unreal tenemos un nodo que se llama Fresnel que nos va a devolver un valor entre 0 y 1 dependiendo del resultado de aplicar Fresnel con un exponente y una Base Reflect Fraction, o sea, una fracción de reflectividad. Entonces, básicamente lo que va a hacer es alimentar a un LERP que su tercera componente lo que hace es elegir entre A o B.
Si fuera 0 escogería el color A, en este caso que es un verde, y si fuera 1 escogería el color B, que sería naranja. Si por el contrario tengo un 0,5, pues lo que haría es una mezcla entre estos dos, por eso se llama linear interpolate, o sea, interpolar linealmente, y sería pues eso, una mezcla a partes iguales con 0,5 de verde y naranja, ¿no? Entonces, como veis, al aplicarlo en los ángulos que son perpendiculares a la superficie de cámara tenemos el verde, y según nos vamos acercando a los ángulos extremos, que son más los rayos de cámara son más paralelos a la superficie, pues ahí tenemos ese color naranja. Si vamos variando el exponente, lo que vamos a conseguir es que el efecto sea distinto, eso dependiendo del material pues cambiaría, y aquí si pusiéramos 1, pues por ejemplo conseguiríamos otra variación, 1 es demasiado, vamos a poner 0,2, por poner un ejemplo, y según vayamos variando esto, pues conseguiremos un efecto distinto, ¿no? Como podéis ver. Así que eso es un poco Fresnel. Como veis, también podemos aprovecharnos de este nodo para hacer cosillas, como por ejemplo pues dar un brillo al borde de los materiales, si quisiéramos, y para eso pues podemos usar Fresnel. También lo podemos ver cómo afecta en la escena a nuestros materiales. Ya veis que según nos aproximamos a las zonas de ángulos extremos con respecto a cámara, aparece ese colorcillo que le hemos dotado a nuestro material. Así que, pues bueno, esto es un buen ejemplo de ver en la realidad cómo afecta Fresnel a nuestros materiales, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que hemos hablado de todo esto, lo siguiente que tenemos que tener claro es, hay dos workflows PBR, uno se llama Metal Roughness y el otro se llama Specular Glossiness. Tenemos que tener claro con cuál estamos trabajando. En este caso vamos a trabajar siempre con Metal Roughness porque es el modelo que está implementado en Unreal Engine. Entonces, nos vamos a olvidar de Specular Glossiness, o sea que estos tres mapas, que en este caso son el difuso, el de Glossiness y el especular, para nosotros no van a existir. Con el especular veremos que hay una cosa que saber, pero la veremos más adelante porque es un concepto bastante avanzado. En principio, ignorad todos los mapas que se llaman specular porque eso quiere decir que es del otro workflow. En nuestro caso, pues vamos a dedicarnos a ver qué es cada mapa, en este caso el base color, el mapa de roughness y el mapa metallic, y luego los mapas comunes a los dos workflows, que serían el de ambient occlusion, el mapa de normales y el height map. Entonces vamos a cubrir lo que está destacado en rojo, que es lo que incumbe a Unreal Engine. El base color, en principio, es un mapa que simplemente se encarga de decirnos cuál es el color del objeto sin especularidad y sin shading. O sea, en este mapa en principio no tiene que haber sombras, no tiene que haber brillos especulares, solo el color que tenemos en el objeto sin aplicar iluminación. Normalmente van a ser 3 valores que van a ir entre 0 y 1, que nos van a indicar los colores RGB. Bien, pues ahora uno se puede preguntar por qué se ha elegido que el mapa de base color sea de esta manera. Bueno, pues es un poco por cómo se comporta la luz en la realidad, ¿no? Lo que nos interesa es saber qué longitudes de onda reflejan las superficies, porque lo que vamos a ver, por ejemplo, en una manzana roja, la longitud de onda del rojo es la que se refleja, es por eso que se refleja la luz roja, por poner un término así sencillo pero para entendernos, y es lo que llega a nuestros ojos. El resto de longitudes de onda las absorbe la superficie de la manzana y las disipa como calor. Esa es una razón por la que llevar negro con sol da mucho calor, porque absorbe todas las longitudes de onda y las disipa como calor, entonces pues eso es lo que notamos. Y bueno, en resumen, cuando vemos la manzana roja, se ve roja debido a que refleja la luz roja, que es lo que llega a nuestros ojos finalmente. Por eso, lo que queremos saber en este tipo de mapa es el color puro del objeto sin tener en cuenta la iluminación, que ya la pondremos nosotros después. Así que con esto pues vamos a ser capaces de saber qué colores tendría que reflejar esa parte de la superficie del objeto. Bueno, pues ahora vais a ver lo interesante de tener una instancia de material, porque vamos a poder ahora ajustar en tiempo real los parámetros, como puede ser por ejemplo el base color, y ver cómo afectan a nuestro material en la escena. Así que si abro el color picker, si quisiera hacer ahora la esfera roja, solo tengo que mover el color hacia el rojo, y por supuesto puedo subir o bajar en la intensidad de dicho rojo con la otra barrita. Así que al final podría variar a amarillo, verde o lo que quisiera. Vamos a bajar un poco la intensidad
y poco a poco, como podemos observar, vamos viendo cómo cambiaría el color de base de nuestro material. Esto se puede hacer en base a una textura, por supuesto, que ya lo veremos más adelante, pero de momento lo estoy haciendo en base al parámetro que teníamos en nuestro material PBR básico, que es tan sencillo como un material en el cual tengo diversos parámetros que simplemente lo único que tengo que hacer para crearlos es hacer clic y crear una constante, por ejemplo, de esta manera. Y una vez que tengo la constante, convert to parameter y ya la convierto en un parámetro que yo puedo nombrar y que luego podré modificar en las instancias de material. Se puede hacer para colores, se puede hacer para constantes, texturas, etc. Entonces al final esto es lo que luego puedo modificar en mi instancia de material, que ahí vemos esos parámetros que yo creé. Así que como veis es súper sencillo probar las cosas y verlas en tiempo real cómo afectan a nuestra escena. Bien, pues el siguiente tipo de mapa que vamos a ver es el mapa de roughness, que es el que se encarga de decirnos si la superficie está pulida como si fuera un espejo o por el contrario es una superficie mate que tiene pues más daños, refleja la luz y la dispersa, que sería el 1. Esto lo vemos aquí abajo perfectamente. Si tenemos roughness 0 va a ser más estilo espejo y va a reflejar mucho, mientras que si vamos subiendo el valor hasta roughness 1 se convierte en mate. Aquí no es como en metallic, que directamente un metal pues va a ser un 1 y un plástico va a ser un 0. Aquí sí que podemos hacer fine tuning en el valor de roughness o usar una textura para pues acomodarla a lo que queremos. Aquí tenemos un ejemplo de textura, por ejemplo. Normalmente va a ser un valor en escala de gris que va a ir de 0 a 1, como ya hemos mencionado, y que va a estar codificado en la textura. Podría estar codificado en la luminancia de la textura, o sea que podríamos tener tres colores igualmente, o sea, una textura RGB, y obtener ese valor de escala de grises. Esto en términos físicos lo que significa es que cuando la luz incidente con un valor de roughness de 0, o sea, estilo espejo, cuando la luz incidente choca en la superficie, la reflexión especular está muy concentrada, mientras que cuando tenemos un valor de roughness tirando hacia 1, la luz incidente va a verse dispersada y por lo tanto esos reflejos no van a estar tan concentrados como en la izquierda y se van a ver pues difuminados y se van a ver pues unos reflejos menos vivos, ¿no? Entonces pues eso es un poco en términos físicos lo que hace nuestra roughness. Esto se ve muy bien con un láser, que lo que viene a ser es un haz de luz muy concentrado, entonces aquí podemos ver cómo actúan los rayos de luz en la realidad. Vemos que con un espejo rebota en el ángulo casi perfecto y no se ve dispersada la luz. Esto sería un material con roughness 0 y con metalness 1 probablemente. Sin embargo, si tenemos un láser que choca con un material que sin embargo es más difuso, tiene una roughness más alta, pues como veis la luz se ve dispersada y ya no tenemos ese reflejo de luz del láser perfecto hacia el otro lado. Como veis aquí se dispersa por toda la superficie y pues eso es un poco una representación de lo que pasa. Si volvemos a nuestro objeto y toqueteamos un poco el valor de roughness, observad que ahora está a 1, entonces es mate. Si lo empiezo a bajar, vais a ver cómo poco a poco se va transformando en más reflectivo y veis cómo se empiezan a intuir los reflejos. Si llegamos a 0, lo que pasa es que básicamente pues es como plástico pulido, ¿no? Porque de momento no hemos tocado el valor de metálica. Así que como veis, pues se pueden ver con muchísima más definición los reflejos. Muy bien, pues ahora el siguiente paso es hablar de nuestro mapa metallic. En este mapa lo que vamos a establecer es si un material es un metal o no lo es un conductor o no. Entonces básicamente es de nuevo un valor de escala de grises que puede ir entre 0 y 1. De nuevo se puede usar una textura en caso de que lo necesitemos y dices que es metal cuando vale 1 y si vale 0 es no metal. En 1 va a darnos una reflexión 100% especular. Entonces vemos aquí abajo la diferencia que habría entre, esto sería 0, no metal,
y según vamos avanzando hacia el 1, esto sería metal. Lo más habitual es usarlo 0 o 1, pero hay algún caso especial que veremos después que puede necesitar de otros valores. Como vemos aquí estamos hablando de dieléctricos, o sea, valor 0. En el mapa de metalness sería un plástico, madera, ese tipo de cosas, cosas que no son conductores. Por eso ponemos aquí aislantes. Luego tenemos los metales que serían 1 y esos serían los que llevarían en ese mapa de metalness S1, que son los conductores. De nuevo, lo que os decía, puede haber casos diferentes, como puede ser este objeto que tiene como metal oxidado. Entonces, donde tenemos metal, el mapa de metalness tendría 1, blanco, y donde tenemos óxido sería 0 y por lo tanto negro en el mapa de metalness. Luego llevaría un base color aparejado que nos indicaría pues qué tipo de metal sería, pero bueno, eso ya es un poco más avanzado. Lo que sí que nos tiene que quedar claro es que puede valer 0 donde no es metal, 1 donde sí es metal, y por eso podemos necesitar un mapa de metalness en nuestros objetos y no nos llegaría solo con esos valores que fueran simplemente 1 o 0, ¿no? Este podría ser un buen caso de uso para un mapa de metalness. También hay que decir que el valor normalmente no es distinto a 0 o a 1, pero se podría utilizar en las zonas de transición entre óxido y metal un valor intermedio para tener una transición pues, más suave. Muy bien, pues ¿cómo afectaría metálica nuestro objeto? Pues según vamos yéndonos hacia el 1, ahora mismo recordad es plástico, es un valor de 0, según vamos yendo hacia 1, como veis va volviéndose más estilo metal. Hasta que si llegamos a 1 pues va a ser como un espejo. Si ahora yo juego con la roughness, lo que voy a conseguir es que el metal sea más o menos reflectivo, esté más o menos pulido. Entonces esto puede ser ya como un acero que ha sido pues limado, por ejemplo, y por lo tanto el reflejo se va a ver pues difuminado, ¿no? Y según voy hacia el 1, pues ya es más raro, es bastante más raro tener una roughness de 1 en un metal, pero bueno, nos quedaría un metal que fuera pues completamente mate. Ya digo que no es bueno irse a los extremos y lo más seguro es que tengamos pues metales que no tienen esos valores tan extremos, pero como veis pues vamos yendo eso hacia un metal más tirando a mate. Quizás algún tipo de cobertura especial, de pintura o cosas así pues nos pueden dar un toque tan especial como este. Pero bueno, ya digo que no es lo más habitual tener un metal con una roughness de 1. Quizás un metal que esté muy estropeado, muy dañado, pues a lo mejor podría tender a esas cifras. Muy bien, pues ahora que ya conocemos cómo funcionan todos los componentes del sistema PBR de Unreal, lo que vamos a hacer es crear un material PBR ya sampleando texturas para esta escalera que hemos importado aquí en nuestra escena, así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que mirar antes de nada es nuestras texturas que estén correctamente sampleadas. En este caso tenemos el base color que contiene información de color y por lo tanto tiene activado sRGB en el modo de sampleo, o sea, su espacio de color es el espacio de color sRGB, con lo cual todo está ok. Cuidado si trabajáis en Photoshop porque trabaja en Adobe RGB, que no es lo mismo que sRGB, entonces si veis discrepancias al importar texturas de Photoshop puede ser debido a que no hayáis guardado la imagen en el espacio de color adecuado, que sería sRGB, la traigáis en Adobe RGB y por lo tanto se vean discrepancias. Luego tenemos que echarle un vistazo a nuestras texturas de metalness y roughness porque tanto en metalness como en roughness, al ser información física, no es información de color y por lo tanto no tenemos un espacio de color, tenemos que samplearlo en espacio lineal. Así que tenemos que desactivar ese RGB muy importante. Si no, vamos a ver discrepancias entre Mixer y Unreal, entre Substance y Unreal, etc. Así que para no ver discrepancias, lo mejor es desactivar ese RGB y por lo tanto samplear correctamente las texturas de roughness y de metalness. Como veis aquí he desactivado de nuevo ese RGB. Así que mucho ojo con eso porque es la causa principal de que no vea las cosas exactamente igual que en la otra aplicación en la que he creado el asset. Así que mucho ojo. Una vez que tenemos esto, ya podemos dedicarnos a crear nuestro material. Vamos a ir al material y lo vamos a poner en modo ventana para arrastrar las texturas a nuestro material y así samplearlas. Al haber ajustado el modo de sampleo previamente, ya si miro en el sampler type,
porque ajusté el espacio de color correctamente. Entonces, si miro en el sampler type, vemos que aquí estoy sampleando un color. Sin embargo, en estas otras texturas estamos sampleando un color lineal. ¿Qué es lo que tiene que ser? Que sería roughness o metalness. Si borro ahí mi color base y conecto el pin de RGB de la textura de base color al pin base color del material, en el caso de la metalness conecto el pin RGB a metallic y en el caso de la roughness lo conecto a la roughness, automáticamente vamos a ver que ya tengo mi material correctamente sampleado. Vale, si minimizo me voy al Content Browser, selecciono las escaleras y ahora le doy a este botoncito. Me va a permitir hacer el preview del material en las escaleras, en la escalera, bueno, y como veis pues es muy similar a Mixer. Como veis en Mixer se parece muchísimo a Unreal, no es exactamente igual porque no tenemos exactamente la misma iluminación, pero como veis el objeto es muy parecido. Así que ya veis que sí que es factible pasar de una aplicación y otra y mantener el look visual del objeto. Y la gente que se queja, por ejemplo, de que lo que metes de Mixer en Unreal que no se parece y demás, es porque realmente no sabes ampliar las texturas y ha cometido algún error en el proceso de creación del material PBR. Para aplicar simplemente el material a las escaleras ya sabéis que también es súper sencillo y lo único que tengo que hacer es, por supuesto, guardar el material, lo primero. Y una vez que lo tengo guardado, ya veis que ya lo tenía aplicado a las escaleras, si no ya sabéis que con arrastrar tanto a las escaleras como al material slot ya sería suficiente. Muy bien, pues para ver un poco mejor el objeto lo que vamos a hacer es desplazarlo un poco y ponerlo en Movable para que tenga iluminación dinámica y así podamos ver los cambios en tiempo real. Y como veis, pues el material se parece muchísimo, lo que pasa que aquí la escena de iluminación es completamente distinta, como podéis ver, así que es normal que no quede exactamente igual. Pero como veis, pues las propiedades del material funcionan exactamente igual. El metal es metal en todos los tipos de iluminación, así que como veis, pues es una maravilla. Bueno, por último, quería comentaros simplemente que es conveniente evitar los extremos cuando estemos creando materiales PBR. Aquí os presento el Vanta Black, que es un material que para mí es bastante alienígena, como veis se ve bastante extraño y luego lo veremos en movimiento y es mucho peor. Y este material tiene un 99,96% de absorción de luz, o sea casi no refleja luz, pero aún así no llega a absorberla toda y refleja un 0,036 nada más, pero no refleja un 0%, así que como veis pues nunca hay los absolutos, ¿no? Entonces el base color, por ejemplo, en este caso sería 0,0045, pero no sería 0. Y ya veis que con este 0,0045 tenemos un aspecto muy extraño, o sea que mucho ojo con eso. En el caso de la vida real, pues por ejemplo el carbón, que tiene un color súper oscuro, como veis es 0,03 en RGB, no es 0 absoluto. Y como veis, la nieve, que es algo muy reflectivo en la realidad, solo tiene un valor de 0,9, no llega al 1 absoluto. Así que mucho ojo con eso porque los valores extremos, cuando estamos creando assets, pues nos van a llevar a cosas extremas como es el Vanta Black. Vale, pues aquí tenéis el Vanta Black. Vais a ver que cuando se aplica de repente se pierde todo el detalle de la superficie y eso es porque absorbe toda la luz y entonces pues no vemos luz reflejada y tiene ese aspecto tan extraño. Por supuesto, este es un material que no está presente en la naturaleza. Como podéis observar, se crea en laboratorio. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora ya sabéis cómo funcionan las partes más básicas del sistema PBR en Unreal Engine. Si queréis seguir profundizando, ya sabéis, echadle un vistazo a los siguientes vídeos en la serie en las que veremos unos conceptos un poco más avanzados. Si os ha gustado el vídeo, recordad, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la serie.